Fátima. Saludamos a los que nos escuchan por la fanpage. Estamos transmitiendo por nuestra plataforma online desde el estudio ubicado en el predio de nuestra parroquia. Saludamos también a nuestro gran amigo, el mago de los controles. Muy buenas tardes, estimado Alberto. Confiamos en que todo está ya en condiciones para brindar a la audiencia un excelente programa. Y un saludo muy especial a todos los amigos que nos apoyaron con sus comentarios muy favorables y alentadores por todas las ocasiones que han compartido el video y por las muchísimas reproducciones o visualizaciones del rezo del Vía Crucis. Hoy 22 de noviembre, siendo las 17 horas, con la presencia del hermano Ambrosio Chamorro y quien les habla, Máximo Zárate. Buenas tardes, don Ambrosio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, querido hermano Máximo. Muy contento de acompañarte nuevamente en esta maravillosa ocasión para seguir este programa. Queridos hermanos, en primer lugar, debemos agradecer y dar glorias y alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor, y al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, por la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Don Ambrosio, una palabra a la audiencia, por favor. Y muy buenas tardes de vuelta. Muy buenas tardes a la distinguida audiencia de Radio Fátima. Y muy feliz y agradecido al Señor Todopoderoso por permitirnos hacerle llegar el mensaje de la palabra de Dios. Espero que lo siga con mucha atención, pues es un tema muy delicado, es interesante, amigo Máximo. Muy bien, don Ambrosio, muy bien, excelente. En particular, para mí es un placer de estar de nuevo con ustedes, de manera a compartir con la maravillosa audiencia de nuestra radio el programa Por las Huellas de Jesús. Para empezar nuestro programa, conducirlo y culminar con eficiencia esta enseñanza, nos encomendamos al Espíritu Santo diciendo: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, este espacio radial que lo tendremos Dios mediante todos los viernes de 17 a 18 horas. En este bloque de la apologética lo dedicaremos, como siempre, a encaminar al católico a profundizar en la lectura de la Biblia, de manera a conocer la verdadera doctrina de la Iglesia Católica. Fortalecer la fe para no dejarse engañar por falsas doctrinas, y esperando que el mensaje llegue también al corazón de los católicos que por ignorancia del conocimiento profundo de la doctrina de la Iglesia Católica, desgraciadamente hayan abandonado la única iglesia que fundó Jesucristo y se den cuenta del grave error que cometieron al renunciar al catolicismo y haber apostatado de la fe. Hermano Máximos, yo te preguntaría, ¿qué podemos decir de las apologéticas? Podemos empezar definiendo qué es la apologética católica. La apologética es la rama de la teología que intenta explicar con argumentos sólidos a la luz de la doctrina de la Iglesia Católica lo que creemos y hacemos nosotros como cristianos católicos. La apologética nos ayuda a entender, comprender nuestra fe y nos enseña cómo vivirla
a la luz de la palabra de Dios. O sea, exponer la doctrina de la Iglesia Católica fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y ahora, estimado Máximo, ¿por qué debemos estudiar apologética católica? Y don Ambrosio, porque la apologética es también un medio para buscar y llegar a la verdad. Y Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice: Dios nuestro Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en Juan 8:32: Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Quiere decir, hermano, que la verdad salva y además nos hace libres del pecado. Y si estamos libres del pecado, ¿en qué condición estamos? Estamos en la gracia de Dios. O sea, seremos salvos si perseveramos hasta el fin en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, conocer la verdad es conocer a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, hermanos, tenemos que prepararnos, estudiar, conocer verdaderamente nuestra fe para poder dar razones de ella ante la sociedad. ¿Cómo damos razones de nuestra fe? Predicando con palabras y especialmente con obras. Con palabras. ¿Cómo damos razón de nuestra fe con la palabra? Pues practicando las obras de caridad espirituales. Por ejemplo, las que nos atañen a este apostolado. En primer lugar, enseñar al que no sabe. Enseñar al que no conoce la doctrina de la Iglesia Católica. Prepararlos convenientemente, especialmente para que nadie los engañe. Y si viene un evangélico y le predica, y aunque este católico no pueda aún rebatir lo que le estén exponiendo los protestantes, él, que ya está convencido de su fe, pueda decir con calma y tranquilidad: de todo corazón, mi querido hermano, le respeto su doctrina, pero no le creo y no estoy de acuerdo. Soy católico y nuestra doctrina no dice eso. Y muchas gracias y buenas tardes. Y se despide con calma y tranquilidad. En segundo lugar, nos dice que corregir al que está en el error. Una vez que el católico haya comprendido la doctrina de la Iglesia Católica y al estar ya preparado para defender la fe, pueda entonces dialogar con el evangélico y tratar de que los hermanos católicos cambien su mentalidad y creencia sobre la Iglesia Católica, demostrándole con citas bíblicas lo que verdaderamente enseña la Iglesia Católica. Y siempre tocar un solo tema sobre el cual ha de intercambiar sus opiniones. No permitir que en ningún caso toquen otro tema hasta no terminar con el que empezaron, para no distraerse y de esa forma llegar a la verdad. Y de esa forma intentar traer de nuevo a casa a los hermanos que se alejaron de nuestra iglesia. Debemos intentarlo y luego dejar en manos de Dios, del Espíritu Santo, que culmine la obra. Por eso mismo en Santiago 2, 19, 20 nos dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro los hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar
multitud de pecados. Al que logra convertir a un pecador, un apóstata, y lo hace volver a la iglesia, dice la palabra, le serán perdonados multitud de pecados. Eso nos promete nuestro Señor. Imagínense, Dios promete esa inmensa gracia al que por amor a Jesús fortalece su fe, se prepara y con un diálogo fraterno intenta plantar esa duda en el hermano protestante y con la ayuda del Espíritu Santo buscar hacerlo volver a la Iglesia Católica. Hermanos, estamos llamados a salvar almas con nuestras enseñanzas, pero por medio o basado del magisterio de la Iglesia Católica. El magisterio. Don Ambrosio, ¿qué podría decirlo? ¿Qué significa magisterio? Y etimológicamente, ¿qué significa esa palabra? Bueno, hermano Máximo, el magisterio es la actividad que está ligada a la enseñanza y a la transmisión de conocimiento, experiencia o doctrinas. Está compuesto por dos palabras, magis, magister, o sea, madre y maestra. Por lo tanto, el magisterio de la Iglesia es la que nos cuida como la madre y nos enseña como maestra. Muy bien, don Ambrosio, perfecto. Dios dejó su iglesia para eso justamente, para que nos enseñe con la infalibilidad de su magisterio. Y por supuesto, predicar con palabras, con obras de caridad corporales. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo y a los presos. Si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, hermanos, que se nos note. No solo parecer cristiano, sino ser cristiano, actuar como verdaderos cristianos. San Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4 del 1 al 5. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Queridos hermanos, es decir, la misión es predicar el Evangelio a todos. Por el bautismo fuimos nombrados sacerdotes, profetas y rey. No tener miedo ni vergüenza para predicar. El que se avergüenza de mí no es digno de mí, dice el Señor. Porque por la predicación, estimados hermanos, llega la fe. Este programa se denomina justamente por las huellas de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús por todas las partes donde fue? Enseñar con palabras y con obras. ¿Un Ambrosio? Sí. ¿El versículo? En el versículo 5 nos recuerda que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Por eso San Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2: Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que has de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Entonces, hermanos, debemos predicar y difundir el verdadero evangelio y advertir a los hermanos católicos a que no se dejen engañar. Es muy clara la advertencia que el apóstol Pablo nos dice, tratando de alertarnos de que habrá otras personas que intentarán engañarnos y llevarnos a su redil.
En ese sentido también San Pablo nos advierte en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9. Pero aunque nosotros mismos o de ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma distinta a como los hemos hecho nosotros, yo le digo, fuera con él. Fíjense, hermanos, San Pablo les insiste a los cristianos de Gálatas porque es muy importante lo que les está diciendo. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si algunos vienen con un evangelio que no es el que ustedes recibieron de nosotros, fuera con el anatemas y el que sea maldito. Es decir, si un protestante o un evangélico nos viene con una doctrina, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, y que si nuestro diezmo es bueno, seremos bendecidos, y si nuestro diezmo es mayor, seremos grandemente bendecidos por el Señor. O sea, debemos detectar la falsa doctrina y rechazarla y aferrarnos a la sana doctrina de la Iglesia Católica, la verdadera, y alejarnos de los que nos quieren engañar con otro evangelio. Esa es la misión de la apologética, alertarnos y prepararnos para no ser engañados. Una aclaración, valga la aclaración, de ninguna manera nosotros nos estamos oponiendo a dar. Hay que dar, y no solo el 10%, sino dar alegre y generosamente. Si es posible todo, o sea, 100% de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, y de lo que podamos dar al más necesitado. ¿Qué dice don Ambrosio al respecto? Y hermano Máximo, yo creo que debemos conocer nuestra fe para no claudicar y ser engañados por pastores protestantes, algún hermano o pariente, compañero de trabajo evangélicos, y advertir a familiares y amigos sobre esas falsas doctrinas. Y por eso digo que debemos estar dispuestos a prepararnos para conocer y defender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero a la luz de la doctrina y la Escritura, con capítulos y versículos. Muy bien, don Ambrosio. Bueno, queridos hermanos, vamos a una pequeña pausa y después a la vuelta estaremos de nuevo con ustedes para presentarles un interesantísimo tema. ¿Por qué bautizar a los niños pequeños? Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Wow. Lo que me
feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Mentre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Estamos de vuelta acá con la presencia de don Ambrosio para entrar ya en el tema ¿por qué bautizar a los niños pequeños? Ahora presentaremos, como siempre, algunas objeciones de los hermanos protestantes de por qué, según ellos, no se debe bautizar a los niños. Primera objeción, hermano Máximo. La fe es necesaria cuando el bautismo, los niños... Repetimos. Primera objeción. La fe es necesaria para el bautismo. Los niños no pueden hacer un acto de fe, por tanto no puede ser bautizado. Para el niño católico solo basta la fe de sus padres. La fe de sus padres y de la iglesia para ser bautizado. Todo el pueblo israelita, adultos y niños, pasaron a ser hijos de Dios por la fe de Abraham, el padre de ese pueblo. Así como el niño bautizado para ser hijo de Dios en el bautismo por la fe de sus padres y los padrinos y la iglesia. Es cierto, la fe es necesaria, pero solo para el bautismo de los adultos. La fe no es solo un acto personal, sino también una virtud sobrenatural. Aquí es importante recalcar que la fe es una de las virtudes teologales. Los niños no son capaces de un acto de fe personal. Es cierto, no pueden hacer nada para obtener su fe, pero los niños sí pueden obtener la fe como virtud sobrenatural. Esto es por la gracia y la sola predisposición de Dios, sin que el niño lo solicite.
De la misma manera que en el amor, que también, por cierto, como la fe, es una virtud sobrenatural y también una virtud teologal. Este amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, sin solicitarlo ni merecerlo, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, por gracia y no por nuestro propio esfuerzo. Así también, el Espíritu Santo da la fe a los que reciben el bautismo. Fuente: La doctrina de la fe, de Franco Amerio, página 445. La Iglesia está de acuerdo. El bautismo es el sacramento de la fe, según Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1253. ¿Don Ambrosio? El que creyere y se bautizare se salvará. Marcos capítulo 16, versículo 16. Por eso, el bautismo jamás se ha administrado sin fe. Para los niños se trata de la fe de la Iglesia, como lo explicamos precedentemente. ¿La fe es necesaria para el bautismo? Claro. ¿Es necesaria para la sanación, la salvación por medio del bautismo? A ver, vamos a analizar este punto desde algunos versículos de la Biblia. Es cierto, Cristo siempre exigió la fe para sanar y salvar a los enfermos y pecadores. ¿Se acuerdan? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Pero esto sucedía cuando la persona que se sanaba o se curaba era la que tenía la fe. Era el que pedía la sanación. Por eso Jesús lo curaba y sanaba. Pero en el caso de los niños enfermos, a quien Jesús sanaba, bastaba la fe de su padre o su madre para que aconteciera el milagro. Como el caso de la hija de Jairo, en Marcos 5, 35, 36. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial en la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, para que molestase ya al maestro. Jesús hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Solamente ten fe, es lo que Jesucristo nos pide. Y ya sabemos lo que aconteció. La niña quedó sana por la fe de su padre. Jesús solo necesitaba la fe del padre de la niña para sanarla. ¿Acaso la niña solicitó a Jesús su sanación o incluso ni sabía que sería sanada? Tenemos otro caso, la sanación de la hija de la Sirofenicia, en Mateo 15, 28. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. O sea, por la fe de su madre quedó sana su hija. Tampoco la niña ni tuvo conocimiento de la acción de Jesús. Y por último, el caso de la sanación del sirviente del centurión romano, en Mateo 8:8. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Basta que lo digan de palabra y mi criado quedará sano. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Nadie se puede dar la fe a sí mismo. Acuérdense que la fe es un don, una gracia que recibimos de Dios. Nadie puede procurarse a sí misma la fe, ni siquiera los adultos. Los adultos abrazan la fe recién cuando se les predica, que ya es una gracia de Dios
que tuviera la oportunidad de que alguien le predique. El niño recibe la vida de sus padres y la fe de la iglesia. Es una fe inicial, en semilla, que después debe crecer y volverse adulta. Sin embargo, basta para recibir el bautismo. De esta forma, los niños reciben la fe y con ella la vida eterna, como un don gratuito de Dios a través de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, número 169. El bautismo de los niños pone de manifiesto la gratuidad de la salvación. Acá vamos a poner un caso de la vida real, un testimonio de una señora evangélica. La señora Edith era una convencida bautista, pero sucedió que uno de sus hijos nació con el síndrome de Down. El pastor de su iglesia se negó a bautizar al niño, porque el niño no podía hacer acto de fe. Para la señora Edith, las palabras de Cristo eran claras y resonaron en su mente. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ojo, no dice excluido los niños. La señora Edith se preguntó, ¿por qué su hijo iba a estar excluido del reino de Dios? Porque era un niño especial y no tenía conciencia. Entonces la señora Edith, conociendo la doctrina de la Iglesia Católica, decidió llevar a su hijo a una iglesia donde lo bautizaron. Y así se convirtió el niño en hijo de Dios y ella a la fe católica. Una objeción más, don Ambrosio. La segunda objeción, hermano Máximo, nos dice: los niños que no necesitan bautismo porque ellos son inocentes y no tienen pecado. El que no distingue, confunde. Los niños no tienen pecados personales, o sea, los que ellos hayan cometido, porque son inocentes y no tienen conciencia del bien y el mal, pero sí tienen el pecado original. Aquí debemos entender que el pecado original es la mancha que dejaron Adán y Eva con su desobediencia. Esa mancha es la debilidad de la carne, o sea, la exposición y atracción natural al pecado que trae cada ser humano, como ser la concupiscencia para los adultos. Por lo tanto, a los niños el bautismo les limpia esa mancha, esa atracción natural al pecado, y es como un escudo que los cubre y protege del mal, que con toda seguridad ya está rondando a su alrededor. Con el bautismo es Dios mismo que los purifica y luego defiende a su nuevo hijo del demonio. San Pablo opone a la universalidad del pecado la universalidad de la salvación en Cristo. Por un hombre todos pecaron y por un hombre todos fuimos salvados. Y dice en Romanos 5:12. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, pues todos pecaron. ¿Escucharon? Todos pecaron, todos quedaron con la mancha. Hermano, si todos sufren la derrota del pecado, entonces todos necesitan el baño que nos lava del pecado, que viene a ser el bautismo. Para afirmar lo antes dicho, todos somos pecadores
o nacimos pecadores? El rey David dice en el Salmo 50, mira, en las culpas nací, pecador me concibió mi madre. Estas palabras Dios puso en los labios de David. Si el bebé desde el seno de su madre nace con culpa y es un pecador, quiere decir que también necesita el bautismo para el perdón de los pecados. Y para aclarar que también los niños eran destinatarios de ese don maravilloso que es la fe. San Pedro, al predicar a la gente adulta, les decía que se bauticen y que el don que recibirán en el bautismo es para el bautizado y para sus hijos. O sea que sus hijos también se podían o debían bautizar para recibir el don de Dios, que es el Espíritu Santo. No había ningún impedimento, es más, era necesario, porque el Señor quiere dar su don, inclusive hasta a los que se hayan alejado. Leemos en Hechos 2:39. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se hagan bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Es tan grande la misericordia de Dios que quiere dar la fe por medio de su Espíritu Santo hasta a los pecadores. ¿Por qué no va a querer darla a un bebé recién nacido para hacerlo hijo y heredero suyo? ¿Acaso a los hijos de Abraham no les hizo hijo suyo y les dio su herencia ya desde los 8 días? Tenemos otro ejemplo en la Biblia para aclarar el tema. Todos somos ciegos. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. En el versículo 6 dice, dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. La historia del ciego de nacimiento, que está en Juan 9, es muy aleccionadora. El ciego representa al cristiano, porque todos nacemos ciegos a la fe. Y por tanto, todos necesitamos lavarnos en la piscina del enviado para obtener la fe en el bautismo de Cristo. La tercera objeción, por favor, don. La tercera objeción: no es bueno imponer a los niños una fe que ellos no han escogido. La fe ni es escogida ni es impuesta, sino que es un don y gracia de Dios. Si el bautismo confiere a los hijos el bien sublime de la gracia divina, o sea, la fe, solo unos padres ignorantes o incrédulos podrán negar a sus hijos este gran don. Pero además, ¿quién eres tú, amigo protestante, para negarle a Jesucristo el derecho legítimo sobre aquel por quien Él murió y resucitó? Y de negar a ningún ser de la tierra, y mucho menos a tu Hijo, el don de la fe que nos regala por gracia Dios nuestro Señor por medio del bautismo. No hay ningún derecho, hermano.
Como se dice, lo que abunda no daña, pero si repetimos, solo es para recalcar. Los niños israelitas, hijos de Abraham, el pueblo que Dios escogió, no eligieron ser hijos de Dios. Los niños. En el Antiguo Testamento, nuestro padre Abraham, por su fe, entregó todo su pueblo a Dios. Niños, adultos. Por la fe de Abraham, los niños de esa época ya fueron entregados a Dios por el signo de la circuncisión. Y además, a los 8 días de nacer. Y desde luego, sin tener conciencia ni creer y sin el consentimiento de los niños circuncidados. Y todos los adultos también se circuncidaron. Y Abraham se circuncidó a los 90 años. Cuarta objeción. Un ratito. Vamos primero a una pausa comercial y después continuamos con la cuarta objeción. ¿Cómo vamos? Está bien, ¿Está bien? Muy bien. No temas que estoy contigo y de tu lado nunca me alejaré. Confía, pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. No temas, te he rescatado porque te amo, por salvarte hombres y naciones entregaré. Llevas mi nombre, llevas mi sangre, me perteneces y nunca te dejaré. No te dejaré. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por ríos, no te ahogarás. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo. Porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío.
Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Estamos de vuelta y esperamos, don Ambrosio, en la cuarta objeción de los protestantes. Bueno, en la cuarta objeción nos dice: Jesucristo se bautizó de grande y se bautizó en el río. Con esto ellos no quieren decir que los niños no pueden bautizarse de pequeños porque imitan a Jesús. Me decía un protestante: fíjense que este fin de semana estamos en una campaña evangelizadora, bautizando todos los mayores de edad. Y dicen, imitando a Jesús, que se bautizó a los 30 años. Agregando que este era el cuarto bautismo que hacían en ese mes. Y con eso dice que anulaba el bautismo católico de los bebés, porque era inválido. O sea, objetaba el bautismo de los niños. Imagínense qué desfachatez anular, rechazar, invalidar la acción del Espíritu Santo. ¿Quién se creen que son y con qué facultad? Y además nos invitaba a rechazar también ese bautismo nuestro, católico, y a bautizarnos de nuevo. Increíble. ¿Acaso no saben estos evangélicos que dicen ser tan bíblicos, que justamente hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor? Los católicos nos bautizamos no como el bautista lo hacía, sino como Cristo lo manda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, don Ambrosio, en la quinta objeción. Bueno, en la quinta objeción, hermano, nos dice: ¿y qué hay de los niños que mueren sin bautismo? La Iglesia los confía a la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo 2:4. Y a la ternura de Jesús con los niños, que les hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidáis. Está en Marcos 10:14. Esto nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueran sin el bautismo. Por eso es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños vengan a Cristo por el don del bautismo. El bautismo es la puerta del encuentro con Cristo, el fundamento de toda la vida cristiana, la incorporación al pueblo de Dios, o sea, la Iglesia. Contiene en germen toda la acción santificadora de la gracia de Dios, que se irá desarrollando a lo largo de toda la vida. El hombre que hoy se bautiza como niño llegará con la ayuda de la Iglesia a responder conscientemente a la gracia que ha recibido justamente por la fe de la Iglesia. Necesitará de sus padres y de la misma Iglesia, pues son quienes han proclamado la fe en nombre del niño y se han hecho garantía de la educación y del desarrollo de su fe. En Juan 3:5 dice: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Las objeciones contra el bautismo de los niños proceden de una triple ignorancia. Ignorancia de los bienes del bautismo, de la palabra de Dios
y de la práctica de la Iglesia. San Gregorio Nacianceno, en su Oratio 40, numeral 3.4, nos dice: el bautismo es una gracia inestimable, o sea, no hay forma de estimar su valor. El bautismo es lo más bello y magnífico de los dones de Dios. Leemos en Gálatas 4, 5 al 7. Y con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por la cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, papá. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Bueno, el bautismo, nos damos cuenta, el bautismo nos hace hijos y herederos de Dios. ¿Por qué impedir el bautismo a los niños? Hermanos, con esto, con esta exposición, culminamos este tema del bautismo de los niños. Esperamos que el próximo viernes tengamos la sana intención de seguir el programa del Vía Crucis, que es una devoción muy, muy buena. Don Ambrosio. Sí, y vamos a estar preparados ya para ese entonces y vamos dar gracias a nuestro Señor por este hermoso programa que estamos haciendo, y esperamos el próximo viernes para ciertos menesteres que Dios, el Espíritu Santo, que también Dios, nos permita llegar con salud y con buena predisposición para seguir llevar la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias por todo. Nos vemos para el próximo viernes. Nos vemos. Gracias a Dios.